Día 75. Muy bien, esa es la voz de mi hija Zoe que me pidió para arrancar el día de hoy, diciendo ella el día en que nos encontramos. Estamos en el 75, seguimos avanzando, firmes, a paso seguro, un día a la vez. El día de hoy nos toca Números capítulo 29, Números capítulo 30, seguimos viendo instrucciones de parte de Dios para su pueblo Israel. Te tengo que volver a recordar lo que ya te he dicho. Estamos en este tiempo los que creemos en Jesús. En otro momento no aplicamos todas estas leyes, pero sí entendemos que son leyes de parte de Dios para su pueblo en este determinado momento. Y sobre todo, lo importante y lo que siempre tenemos que buscar, la guía del Espíritu Santo, es para qué puedo yo aprender de todas estas leyes que estoy viendo. Una cosa que yo he aprendido y que te la he dicho es a ser agradecido porque yo en este tiempo, gracias al sacrificio de Jesús, tengo acceso a la presencia de Dios, tengo perdón de mis pecados, no tengo que hacer estos sacrificios, no tengo que hacer todas estas cosas que hacían en ese tiempo el pueblo ahí. Si tendré que ser agradecido, no me tengo que circuncidar, los varones no se tienen que circuncidar, ¿qué te parece? No es poca cosa. Números capítulo 29, ofrendas para el Festival de las Trompetas. Arranca y dice así: cada año, el primer día del mes señalado, al principio del otoño, celebren el Festival de las Trompetas. Convoquen un día oficial para una asamblea santa y no hagan ningún trabajo habitual. Ese día deben presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor. Un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas deben ser acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva, 6 litros con el becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Además, sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estos sacrificios especiales, junto con sus ofrendas obligatorias de grano y las ofrendas líquidas, son además de las ofrendas quemadas habituales, mensuales y diarias. Se las presenta como ofrenda especial al Señor, un aroma agradable a Él. 10 días después, el 10º día del mismo mes, convoquen otra asamblea santa. Ese día, el día del perdón, el pueblo no debe comer ni hacer ningún trabajo habitual. Deberán presentar una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor, un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas por las ofrendas obligatorias de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva, 7 litros de harina selecta con el becerro, 4 litros de harina selecta con el carnero y 2 litros de harina selecta con cada uno de los 7 corderos. Sacrifiquen también un chivo como ofrenda por el pecado. Esta es además de la ofrenda por el pecado para el perdón y además de la ofrenda quemada diaria habitual, junto con su ofrenda de grano y sus correspondientes ofrendas líquidas. 5 días después, el día 15 del mismo mes, convoquen otra asamblea santa de todo el pueblo y ese día no hagan ningún trabajo habitual. Ese día es el comienzo del Festival de las Enramadas, un festival de 7 días al Señor. El primer día del festival presenten como ofrenda especial una ofrenda quemada como aroma agradable al Señor. 13 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas debe ser acompañada por una ofrenda de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, 6 litros para cada uno de los 13 becerros, 4 litros para cada uno de los 2 carneros y 2 litros para cada uno de los 14 corderos. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El segundo día de este festival de 7 días, sacrifiquen 12 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto.
Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El tercer día del festival, sacrifiquen 11 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El cuarto día del festival, sacrifiquen 10 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El quinto día del festival, sacrifiquen 9 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El sexto día del festival, sacrifiquen 8 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El séptimo día del festival, sacrifiquen 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas de becerros, carneros y corderos debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. El octavo día del festival, proclamen otro día santo. No hagan ningún trabajo habitual en ese día. Presenten una ofrenda quemada como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor, de un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Cada una de estas ofrendas debe ser acompañada por su ofrenda obligatoria de grano y su ofrenda líquida. También sacrifiquen un chivo como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual con su correspondiente ofrenda de grano y ofrenda líquida. Presenten estas ofrendas al Señor durante sus festivales anuales. Estas ofrendas son además de los sacrificios y las ofrendas que presentan en relación con votos o como ofrendas voluntarias, ofrendas quemadas, ofrendas de grano, ofrendas líquidas u ofrendas de paz. Así que Moisés dio al pueblo de Israel todas estas instrucciones tal como el Señor le había ordenado. Y nos vamos para Números capítulo 30, que arranca y dice así. Moisés mandó llamar a los jefes de las tribus de Israel y les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Un hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. Si una mujer joven hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento, mientras todavía vive en la casa de su padre, y si su padre se entera del voto o de la promesa y no se opone, entonces todos sus votos y todas sus promesas siguen en pie. Sin embargo,
Si su padre, el día que se entera, se niega a darle permiso para que cumpla el voto o la promesa, quedarán anulados todos sus votos y todas sus promesas. El Señor la perdonará porque su padre no le permitió cumplirlos. Ahora bien, supongamos que una joven hace un voto o se compromete a sí misma al hacer una promesa impulsiva y luego se casa. Si su marido llega a saber de su voto o de su promesa y no se opone el día que se entera, sus votos y sus promesas siguen en pie. Sin embargo, si su marido se niega a aceptar su voto o promesa impulsiva el día que se entera, sus compromisos quedarán anulados y el Señor la perdonará. Pero si se trata de una viuda o de una divorciada, esta persona deberá cumplir con todos sus votos y todas sus promesas. Ahora bien, supongamos que una mujer está casada y vive en casa de su esposo cuando ella hace un voto o se compromete a sí misma con una promesa. Si su marido se entera y no se opone, entonces su voto o su promesa sigue en pie. Pero si su marido se niega a aceptarlo el día que se entera, entonces su voto o su promesa quedará anulado y el Señor la perdonará. Su marido puede confirmar o anular todo voto o toda promesa que haya hecho para negarse a sí misma. Pero si no se opone el día que se entera, esto significa que está de acuerdo con todos sus votos y todas sus promesas. Si él espera más de un día y entonces intenta anular un voto o una promesa, él recibirá el castigo por la culpa de ella. Estas son las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés acerca de las relaciones entre el hombre y su esposa y entre el padre y su hija joven que todavía vive en su casa. Ahí finalizamos Números capítulo 30 y ya nos vamos rapidito para seguir con este libro fabuloso, uno de mis preferidos, el libro de Juan. Hoy nos toca el capítulo 7 del libro de Juan, que arranca y dice así. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas, y sus hermanos le dijeron: «Sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo». Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. «Este no es el mejor momento para que yo vaya», respondió Jesús. «Pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento». Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban: «Es un buen hombre», mientras que otros decían: «No es más que un farsante que engaña a la gente». Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban: «¿Cómo es que sabe tanto sin haber estudiado?». Así que Jesús les dijo: «Mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió.
Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. ¡Estás endemoniado!, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés, pues si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz, y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima porque aún no había llegado su momento. De las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que la que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, voy a estar aquí con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán, y no pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñe a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice me buscarán pero no me encontrarán? Y no pueden ir a donde yo voy. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías. Pero otros expresaban, no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él,
contestaron los guardias. También ustedes se han dejado engañar, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley y está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. ¿También tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Ahí terminamos la lectura del día de hoy y no deja de impactarme, de sorprenderme, que estas personas judías no podían reconocer que el que les estaba hablando era Dios hecho hombre. Qué increíble, ¿no? No podían reconocer que Jesús era el Mesías, el Cristo, el ungido, el enviado. No lo podían reconocer. Qué peligro, ¿no? Yo, de verdad, digo, Señor, líbrame de que me pase eso alguna vez. Que yo quiera encasillarte de tal manera que no me dé cuenta que tú estás obrando cerca mío y yo no reconozca que eres tú, Señor. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Te dejo con ese pensamiento y nos reencontramos mañana para seguir aprendiendo mucho más de la palabra de Dios. Abrazo grande, que Dios te bendiga.